su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Dios los bendiga, amados. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Estamos en La Roca. Esta es nuestra ministración familiar. El Espíritu Santo nos convoca, no solo como congregación, no solo como hermanos en Cristo, no solo como la iglesia del Señor, sino que Él quiere hablarnos como familias. Él quiere bendecir nuestro hogar. Él quiere que nuestra casa esté bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso hacemos bien en poder estar atentos a su voz, en reunirnos, en poder ponernos de acuerdo, entendiendo que hay poder en el acuerdo, entendiendo que hay una bendición y una manifestación del Señor cuando tenemos la posibilidad de estar juntos y en armonía. Por eso vamos a rogarle al Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado, que se quede con nosotros, que nos ministre, que nos asista y que Él sea el que llene todo nuestro hogar, nuestra casa y nuestras familias, en el nombre de Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias en este tiempo especial donde tú nos has convocado, donde nos has llamado a tu presencia, nos acercamos confiadamente a este altar encendido, Señor, donde una vez más quieres hablar a nuestros corazones. Quieres llenarnos con tu espíritu, quieres afirmarnos en la fe. Señor, te rogamos que así como nuestra vida va en aumento, tú puedas llevar adelante con poder esa administración sobre cada uno de nosotros. Aumentanos la fe. Señor, aumenta nuestra adoración, aumenta nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Nosotros venimos confiados. Señor, solamente te rogamos en el nombre de Jesús que nos hables, porque nosotros queremos escuchar tu voz. Señor, te damos tantas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y bueno, como siempre hacemos y aconsejamos, y sería buenísimo que podamos estar compartiendo esta publicación, el mensaje ahí por las redes sociales. Nos tomamos unos segundos para que podamos alcanzar, como siempre decimos, a más familias, a más hogares y que las casas sean bendecidas por la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor, eso es maravilloso porque la iglesia se prepara, pero no queremos perder de vista el poder evangelizar y alcanzar a todos los que más podamos, en el nombre del Señor, y que corra su palabra. Amén. Y el título del mensaje para las familias en esta noche es El soplo del Espíritu en nuestra casa. La Biblia nos enseña que hay un soplo del Señor, que es un soplo que da vida, que viene a darnos vida. Veníamos hablando este fin de semana sobre
que no hay vida fuera del Señor, que el vivir es Cristo, que cuando nosotros estamos escondidos en Él, realmente nuestra vida se halla en bendición. Entonces el Señor, por medio de su Espíritu, sopla para que siempre en nosotros y en nuestras familias, en este caso en particular, haya vida. Fíjense lo que dice la Escritura. Simplemente vamos a iniciar lo que el Señor quiere ministrarnos. La Biblia del Jubileo en el Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7, dice: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Sopló el Señor un aliento de vida y el hombre pasó a ser un ser viviente. Esto es desde el principio. Cada vez que el Señor sopla, cada vez que Él nos da su espíritu, nosotros cobramos vida. Job, capítulo 33, verso 4. En esta ocasión leo la versión Reina Valera 1960. Y dice así, escuchemos familias: el Espíritu de Dios me hizo, y Él sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Fíjense cómo hace mención, cómo certifica la Escritura en muchísimos pasajes que Él sopla y que ese soplo, el soplo del Señor, nos da vida. Juan, en el capítulo 3, ya en el Nuevo Testamento, en el verso 8, dice: el viento sopla, habla Jesucristo y tiene una conversación con Nicodemo y le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una renovación. El Espíritu Santo viene a dar vida. Amén. Y ese soplo de vida, el Señor quiere trasladarlo. Es más, Él quiere soplar en nuestras casas. Y entonces vamos a ponerle base a todo esto porque ya ocurrió. Y el Señor quiere hacerlo continuamente en nuestros hogares. Vamos a introducirnos entonces en la palabra. El libro de Juan, en el capítulo 20, vamos a leer más específicamente del versículo 19 al 22. Y yo voy a utilizar una versión que se llama Vulgata Torres Amat, que lo deja ahí claramente lo que el Señor quiere ministrar a nuestras casas. Y dice así: aquel mismo día primero de la semana, siendo ya muy tarde y estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos, vino Jesús y apareciéndose en medio de ellos, les dijo: la paz sea con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Se llenaron de gozo los discípulos con la visita del Señor, el cual les repitió: la paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así os envío también a vosotros. Dichas estas palabras, fíjense lo que ocurrió: sopló o dirigió el aliento hacia ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Miren las cosas que acontecen en estos 5 versículos. Estaban con las puertas cerradas, estaban dentro de una casa. Eso es lo que nosotros vamos a ministrar sobre tierra firme. Esto ocurrió en una casa y el Señor los visitó. Y yo digo amén porque es maravilloso entender que por medio de la palabra el Señor está con nosotros. Pero aún más maravilloso es saber que Él nos visita. Y eso va a acontecer, mis amados. Yo le creo al Señor. Él nos va a visitar. Los visitó y estaban en una casa. Y lo primero que Él hace es darnos de su paz. La misma paz que menciona la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. La paz sea con vosotros. Déjenme ministrarles esto en esta noche, aprovechando
lo que el Señor está trasladando. La paz sea con vosotros. Bueno sería que digamos amén, porque esa paz nos hará estar seguros, mis amados. Vamos a poder esperar al Señor, sabiendo que ese acontecimiento será una realidad en nosotros y en nuestros hogares. A Él le estamos esperando porque amamos su venida. Pero también sabemos que los tiempos son difíciles, que los tiempos son malos y que cada vez será mayor, también irá en aumento la maldad. Pero para los que estamos bajo la cobertura del Señor, nacerá el sol de justicia. Seremos el gozén de Dios por todas las generaciones. Y habrá paz. Esa misma paz que el Señor nos pide que busquemos, porque esa es la antesala a poder posicionarnos en la santidad. Buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces necesitamos de esa paz sobrenatural que solamente puede trasladarla el Señor por medio de su Espíritu. Dice que cuando el Señor los visitó, porque eso es lo que tiene que acontecer, se llenaron de gozo por la visita del Señor. Y eso va a hacer que nosotros podamos terminar esta carrera, la carrera de la fe, pero que la podamos acabar con gozo. La visitación del Señor hará que haya gozo en nuestra casa, que haya gozo en nuestros corazones, que realmente se llene de alegría nuestra boca y que nosotros podamos irnos anunciando al Señor, porque la iglesia de Cristo, las familias de la fe, aquellos que van a ser levantados en el nombre del Señor, tienen que irse anunciando. La iglesia que sube es una iglesia que anuncia al Señor. Dice que se los repitió nuevamente: la paz sea con vosotros. Y dichas estas palabras, sopló, dio aliento. Dice, sopló o dirigió el aliento hacia ellos. Esto ocurrió en una casa. El Señor quiere soplar sobre nosotros para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que le podamos recibir. Amén. Que eso acontezca no solo en la congregación, sino que también podamos acostumbrarnos a que acontezca en casa. Porque si le damos lugar al Señor, si Él sigue siendo el centro, si seguimos bregando por abrirle la puerta de nuestra casa al Señor y que Él no solo nos visite, sino que se quede con nosotros, Él va a darnos de su Espíritu. Él va a soplar. Amén. Por eso mencionábamos el título del mensaje, el soplo del Espíritu en nuestra casa. Miren, anoté 3 cosas. El Señor nos visita en casa y nos da de su Espíritu para que vivamos. El Espíritu da vida. Amén. Miren, el soplo de Jesús es una ministración. Él entró en aquel lugar, en aquella casa donde estaban sus discípulos, para ministrarlos, porque había temor, porque seguramente no había paz, porque había confusión. Entonces todas esas cosas son las que el Señor ministra en un hogar, para que nosotros podamos estar posicionados y tener presente en todo tiempo que Él ha venido a darnos salvación. Otra de las cosas que anoté es que su aliento, que es un soplo, nos da aliento a nosotros. El aliento del Señor alienta nuestras vidas y por ende nosotros estamos siendo embestidos de ese poder para dar aliento a todos los de la casa. Y eso es extraordinario, amados. Y vamos a desarrollar un poco más. Anoté 5 puntos para que podamos tener presente lo que ministra el Espíritu Santo cuando sopla y cuando recibimos ese Espíritu. Lo primero que hace es que nos consuela.
Y vamos a leer la Biblia de las Américas en estos 5 puntos. Y veamos lo que dice la Escritura en 2 de Corintios en el capítulo 1, en el verso 3 y 4, con respecto al consuelo. Esa es una de las atribuciones que se le ha concedido al Espíritu, uno de sus atributos, que es el consolador, el Paracletos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Él nos consuela. Ese consuelo nos habilita para nosotros poder consolar a otros, porque de la misma forma que recibimos al Señor y lo mismo que Él hace con nosotros, con nuestros hogares, con nuestras casas, es más, cuando nosotros somos consolados por el Señor, tenemos la habilitación del Espíritu, ese soplo, para poder consolar a los nuestros y poder estar atentos a lo que acontece en casa, que no pase desapercibido ninguna situación, sino que podamos ver como el Señor ve y podamos consolar como el Señor consuela. No simplemente llevando tranquilidad, sino llevando paz y consolación, que podamos trasladar lo que el Señor dice del Espíritu, de ese Paracleto que tiene una consolación para cada uno de nosotros. No nos iba a dejar huérfanos, fue la promesa del Señor, sino que iba a enviar a otro consolador, al Espíritu de verdad. Eso es lo primero que hace, nos consuela. Familias, hogares, casas que estamos siendo ministrados por el Señor, Él viene con consuelo. El soplo del Espíritu Santo en nuestra casa es para consolarnos y para que ese consuelo permanezca en todo tiempo. Amén. Número 2. Nos convence. Leamos entonces Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Dice de esta manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence, Él declara convicto. Él nos hace entender cuando nuestros caminos están errados. Y bendito sea el Señor que ha dejado al Consolador. Le rogamos al Espíritu que siga oficiando, que siga llevando adelante esa obra de convencernos, porque entonces nosotros podremos identificar en dónde estamos parados. Podremos ver qué caminos son los que estamos andando, para entonces saber si necesitamos volvernos, si necesitamos salir. Hallaremos el único y verdadero camino, que es Jesucristo. Para eso el Espíritu Santo posa en nuestras casas, para hacernos ver a cada uno de nosotros cuál es nuestra posición delante del Señor. Nos convence. Entonces elimina enemigos que se levantan contra el convencimiento, porque hay argumentos que se levantan con altivez. Y entonces el Espíritu necesita hacer su obra de convencimiento para que estemos confiando plenamente en la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. Ese es el soplo del Espíritu en nuestra casa. Trae consuelo, dijimos. Nos convence. Número 3, nos enseña. Lucas, capítulo 12, versículo 12, dice así: porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará
lo que debéis decir. Y haciendo mención a que nosotros vamos a abrir nuestra boca y Él la va a llenar, pero el Espíritu Santo enseña. Es más, Jesucristo mismo dice que el Espíritu Santo os enseñará, os recordará todas las cosas que Él ha dicho, para que nosotros también podamos hablar conforme el Espíritu. Qué bueno que como familias nos dejemos enseñar por el Espíritu Santo. Nos dejemos enseñar. Que enseñemos conforme el Espíritu y no conforme nuestros pensamientos, no conforme nuestra idiosincrasia, no conforme nuestras costumbres, no conforme a lo que a nosotros nos parece, por cosas que hemos aprendido en otro tiempo, sino que el que nos enseñe sea el Espíritu y que nosotros enseñemos lo del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En una familia es muy, pero muy importante que el Espíritu Santo sea el que enseñe. No solo que consuele, que eso es maravilloso, el consuelo del Espíritu es maravilloso. No solamente que convenza, sino que nos enseñe. Pero Él siempre está enseñando. Ahora nosotros tenemos que tener un corazón enseñable para que pueda causar efectos beneficiosos para nuestra vida, para nuestra familia, para toda nuestra casa. Y que nuestro hogar, insisto, esté bajo la influencia del Espíritu Santo, de ese soplo que hace que nosotros podamos recibirle. Dijimos entonces que nos consuela, esa es la ministración del recibir el Espíritu, nos convence y todo lo que eso significa, nos enseña, nos guía. Fíjense, Juan capítulo 16, verso 13, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Nos guía para lo presente, pero también para lo porvenir. El Espíritu Santo nos guiará a Jesucristo. El Espíritu Santo reivindica a Jesucristo. El Espíritu Santo nos hará saber el tiempo de la venida del Señor, porque nos hará ver espiritualmente. Veremos con ojos espirituales que están abiertos. Entonces veremos las señales, los prodigios, los milagros, el escenario que se prepara y que de hecho ya está establecido para el retorno del Señor, para que podamos identificar, porque Él nos guía a toda verdad. Entonces nos sacará del error, del engaño, de la confusión. Y cuando eso está en una familia, realmente hay éxito en lo espiritual. Todas las demás cosas realmente pasan a un segundo plano, porque el Señor trae una identificación por medio del Espíritu, un sello que nos da la capacidad de nosotros manejarnos siempre en la verdad, conducirnos a la verdad, sacarnos de terrenos de mentira que son muy peligrosos y conducirnos a la verdad. Ese es el soplo del Espíritu, una preparación, una administración, y en este caso en el orden familiar. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Amén, amados. Por último, número 5, hay muchísimos más, pero sé que el Señor lo concederá a cada uno de nosotros que estamos buscándole como verdaderos adoradores. El soplo del Espíritu en nuestra casa nos dará revelación. Lucas capítulo 2, versos 25 y 26.
Dice así: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre este hombre. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros estamos, miren, bajo la cobertura del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos siendo guiados por Él, consolados, enseñados, cuando Él es el que nos guía, cuando Él es el que convence, lo que viene es la revelación, porque estamos tan llenos del Espíritu Santo, hay una continua regeneración, una búsqueda que no cesa. Entonces viene revelación. Los que están llenos del Espíritu Santo, porque esto es lo que decía la Escritura, y dice la Escritura de este hombre, que estaba el Espíritu Santo sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado. Solo por el Espíritu nosotros obtenemos revelación. Yo le ruego al Señor que eso sea una realidad en nuestras casas. Que seamos casas con revelación. Ahí ya tengo el título para otro mensaje. Que también acontece en las casas. Pero el soplo del Espíritu en nuestra casa, que es una administración, porque el Señor dice: recibid el Espíritu Santo. Y dice que fue en una casa. Y fue para aquellos que le estaban esperando. Tiene que acontecer en este tiempo también con nosotros, amados, porque así lo manifiesta la Escritura. Amén. Terminamos. Este es un pasaje que nos identifica muchísimo y que le creemos al Señor y sabemos que es de esta forma. Solo le rogamos que esto vaya en aumento y que sea vivo y eficaz en todo momento en nuestras casas. San Juan en el capítulo 6, en el verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el principio, el aliento, el soplo del Señor dio vida. En la visitación del Hijo de Dios, Él mismo dice que el Espíritu es el que da vida. Y que sus palabras, lo que Él ha hablado, son espíritu y son vida. Y en el final de los tiempos, el soplo del Señor, la llenura del Espíritu Santo, serán para nosotros vida, y realmente vida en abundancia. Y eso es parte de entender que el vivir es Cristo. Pero para vivir en Cristo, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Las palabras del Señor, en el nombre de Jesús, son espíritu y son vida. Señor, te damos gracias en esta noche maravillosa, una vez más, porque nos has dado la posibilidad de acercarnos confiadamente a este trono de la gracia, a este altar encendido, a este altar familiar, donde fuimos convocados por tu Espíritu, Señor. Y tú has venido soplando sobre nuestras vidas. Señor, ese soplo de tu Espíritu sea de continuo sobre nuestras casas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque entonces esa ministración, ese recibimiento, eso que tú trasladas, será una realidad tan beneficiosa para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestro hogar. Señor, para cada integrante, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos, sigue soplando sobre nosotros. Sigue soplando sobre nosotros,
porque ese aliento realmente a nosotros nos da aliento. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, darte gracias por la posibilidad que nos das de ponernos de acuerdo para recibir la administración de tu palabra. Señor, te rogamos que aun cuando finalice esta transmisión, nosotros podamos entender que tú sigues soplando sobre cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, te imploramos que puedas soplar, así como hiciste en aquel tiempo sobre donde estaban tus discípulos, sobre esa casa. En este último tiempo, Señor, en el tiempo final, tú soples de tu espíritu sobre nuestras casas. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos, amados, el soplo del Espíritu está sobre nuestra casa. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor,